en la nube. Muy bien, estamos entonces hoy, el día 15 de septiembre. Un gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Muy complacido de que el grupo de pesquisa, en conjunto con el Observatorio de Ciudad, que coordina mi querida compañera, la profesora Marcela Moreno, estamos organizando esta actividad que creo que es muy importante y que cae en una fecha muy importante, en una fecha de reflexión, ¿verdad? Es una actividad en donde vamos a discutir con un experto en la materia, sin duda uno de los profesores de nuestra facultad que más ha trabajado el tema, que más nos puede enriquecer con cuestiones provocativas, con cuestiones críticas sobre cómo tenemos que pensar ese acuerdo de Escazú y cuáles son los desafíos de ese acuerdo de Escazú. Y en esta oportunidad, entonces, ese profesor que nos acompaña hoy, a quien le agradezco profundamente en nombre del grupo de pesquisa, su participación, es el profesor Nicolás Boegli, que nos ha acompañado en otras oportunidades. Me permito presentarlo brevemente. El profesor Nicolás Boegli es profesor de nuestra Facultad de Derecho, profesor de la Cátedra de Derecho Internacional de nuestra facultad. Él cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de París II de Francia. Tiene un diploma además en estudios avanzados, también por la misma Universidad en Derecho Internacional. Es un conocido por todos ustedes, ¿verdad? Por su enorme trabajo en el campo del derecho internacional y particularmente en los últimos tiempos, con reflexiones muy instigantes sobre todo aquello que nos lleva a pensar en el Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Tanto en el contexto de ese acuerdo, las consecuencias y sobre todo las razones que hoy en el bicentenario de nuestro país todavía nos hacen pensar por qué todavía tenemos una deuda, ¿verdad? Con el Acuerdo de Escazú, un Acuerdo de Escazú que junto con Chile y Costa Rica abrió el camino para que se discutiera, para que se debatiera, e incluso las reuniones fueron realizadas aquí en nuestro país, en Escazú, ¿verdad? En la Piedra del Descanso. No obstante, hoy todavía tenemos esa deuda internacional con el ambiente, ¿verdad? Esa deuda internacional, diría yo, también con América Latina. Sería un acuerdo regional importante de Unión Latinoamericana para pensar un poquito más en nuestro planeta, ¿verdad? Y la pandemia también nos invita a reflexionar sobre ese tema. Agradecerle a don Nicolás, nos acompaña la profesora Marcela Moreno, también colega de la Cátedra de Derecho Ambiental y de Métodos de Investigación Jurídica, colega del grupo de pesquisa, ya es también investigadora en su grupo de pesquisa, coordinadora, como comenté, del Observatorio de Derecho de la Ciudad. Nos acompaña también dos de los coordinadores estudiantiles del GPDS, a quienes agradezco también toda la labor de organización que han hecho posible esta actividad, que son Manrique Naranjo y Miguel Blanco, por todos conocidos. Sin extenderme más, le reitero mi agradecimiento a don Nicolás. El día de hoy él va a tener una conferencia por alrededor de 30, 40 minutos, que creo que de verdad va a ser muy instigante. Después de la conferencia que nos dé don Nicolás Boegli, vamos a tener un espacio para debate, para preguntas, para observaciones, que creo que es muy importante que lo aprovechemos. Teniendo a Nicolás hoy, ¿verdad? Que de verdad es una autoridad en la materia, aprovechemos bastante para conversar, para dialogar con él y sacarle el jugo, como decimos aquí en Costa Rica, a don Nicolás. Les pediría a todos la gentileza que las observaciones y las preguntas las hagan por el chat. Posteriormente nosotros se las estaríamos leyendo a don Nicolás Boegli. Bien, sin extenderme más, le paso la palabra a la profesora Marcela Moreno y después nuevamente bienvenido don Nicolás y quedamos atentos a su exposición, a sus observaciones el día de hoy sobre el Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias. Profesora Marcela. Muchas gracias al profesor Peralta por la cesión de la palabra. Pretendo ser breve. Muy agradecida, e insisto, con el profesor Peralta por sumarme a esa comunidad académica que analiza los desafíos que tenemos como especie en el mundo actual, especialmente en el contexto pandémico, y donde para la región y para el continente sería realmente importante y relevante que nuestro país ratifique Acuerdo de Escazú. No entro ahí a hacer comentarios porque tenemos a un experto y una voz que es activa, y enhorabuena que existe en nuestro contexto, alguien como don Nicolás, que hace un llamado crítico y hace también un ruego porque, por evidenciar esas inconsistencias que existen en el discurso político de nuestro Estado. Como lo decía antes de iniciar, yo esperaba
que el Estado nos diera como regalo del Bicentenario, entre un grupo de cosas. Yo soy un poco buchona, ¿verdad? O soy un poco esperanzada, quisiera muchos regalos para el Bicentenario, no obtuve ninguno. Es importante decir esto, y el que más me duele es justamente Acuerdo de Escazú. Creo que era un regalo importante darnos a los costarricenses y las costarricenses la ratificación del Acuerdo de Escazú. Pongámonos a pensar, ¿verdad? En eso. ¿Qué estamos obteniendo hoy en la conmemoración del Bicentenario? Pues, ¿y qué queríamos? También es importante como ciudadanos pensar esto. Yo abiertamente digo, yo quería la ratificación de Acuerdo de Escazú como regalo del Bicentenario. No lo tenemos, pero sí es muy importante seguirlo pidiendo. Creo que es algo que tenemos que redoblar esfuerzos en construir este tipo de espacios, mantener este tipo de espacios y seguir alzando la voz de todos estos instrumentos que requiere nuestro Estado para seguir siendo un Estado social de derecho, que parece estar en mayor peligro que nunca. Uno creería que en el Bicentenario está garantizado nuestro Estado social de derecho. Hoy he pensado filosóficamente en muchas cosas y uno creería que era algo que podríamos dar por sentado y no. Parece que el Estado social de derecho hay que seguirlo defendiendo y hay que seguir haciendo llamados de alerta sobre ciertas prácticas y esas ciertas prácticas son muchas, lamentablemente, que están socavando y destruyendo ese proyecto político que propone como piedra angular justamente la defensa y la progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ante todo ambientales, más en el momento histórico en el que nos encontramos. Así que cierro con esto, ¿verdad? Me siento honrada de que a pesar de que no he obtenido el regalo de la ratificación del acuerdo, estamos acá con un experto y un referente a nivel país, a nivel regional y a nivel continental en hacer un llamado abierto sobre la necesidad de esta ratificación y de la importancia de este instrumento. Así que culmino con esto. Muchas gracias al profesor Peralta por la invitación y gracias don Nicolás por estar usted acá y poder escucharlo. Es un honor para mí. Gracias. Bien, muchas gracias Carlos y Marcela por invitarme a esa actividad. Me parece que es muy importante en la medida en que no contamos con muchos espacios públicos en Costa Rica para debatir de las derivas, de las omisiones, y esa es una omisión que además, pues la fecha debería ser una fecha de celebración y realmente es una fecha para observar algo que es insólito. Es la primera vez en la historia de Costa Rica que Costa Rica le está dando la espalda a un tratado de derechos humanos. Eso nos tiene que llamar a la atención. Hay algo que no está funcionando, algo que se está perdiendo, y en este día tan especial para todos los costarricenses realmente es un honor y un inmenso privilegio que hayan pensado en invitarme para hablarles un poquito del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú tiene, digamos, un problema inicial, y es que nadie sabe muy bien si es un tratado ambiental o si es un tratado de derechos humanos. Entonces, ustedes ven muchas organizaciones de derechos humanos que no han dicho nada con relación al Acuerdo de Escazú porque creen que es una cuestión ambiental, y muchas organizaciones ambientalistas que dicen, no, pero eso es una cuestión de derechos humanos, no tenemos que ver con eso. Entonces, es realmente muy importante tener claro que es un tratado de derechos humanos en materia ambiental, o mejor dicho, un tratado ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos. Y ahí hay que hacer énfasis en una cosa muy importante, y es que cuando se negoció el Acuerdo de París allá en el 2015, hubo una iniciativa para incorporar una cláusula sobre derechos humanos en el Acuerdo sobre Cambio Climático en el 2015. Esa iniciativa la lideró Costa Rica con México, con Perú, con Bolivia. Al final, lo que quedó de derechos humanos en el Acuerdo de París está en el preámbulo. No hubo, digamos, voluntad política y no hubo la osadía, porque derechos humanos es un tema complicado para algunos estados. Entonces quedó fuera del Acuerdo de París el tema de los derechos humanos, y el Acuerdo de Escazú de alguna manera viene a reconciliar esa necesidad imperiosa de ver el tema ambiental y el tema de la defensa del ambiente desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces hay que remontarse un poquito en el tiempo para saber de dónde proviene el Acuerdo de Escazú y acordarnos que en el 2012 se da una reunión a nivel internacional que se llama Río+20. En Río+20, América Latina detecta
que hay una tremenda deuda en América Latina con relación al principio 10 que se consagró en la Declaración de Río de 1992. Y a partir de ahí inicia un largo proceso auspiciado por la CEPAL para dotar a América Latina y el Caribe de un instrumento que sea un poquito similar al instrumento que ya existe a nivel europeo, que se llama la Convención de Aarhus de 1998 sobre participación ciudadana en materia ambiental, acceso a la información ambiental y acceso a una justicia ambiental. Entonces, finalmente no era mucho lo que se pedía a nivel de América Latina, sino pues ir al unísono con una tendencia general, y es la de permitir que los ciudadanos en un continente tengan todos los mismos accesos a una información en materia ambiental que sabemos, incluso aquí en Costa Rica, lo difícil que es obtenerla cuando una municipalidad no quiere entregar un dictamen técnico. Hay que ir a la sala constitucional para que la sala obligue a la municipalidad a hacer su trabajo, lo mismo con muchas otras entidades públicas que manejan una información, pero cuando uno las pide y dice que es información pública de carácter ambiental, entonces salen con un montón de tecnicismos para no entregarla o entregarla de forma parcial. Entonces, se inicia un proceso en el 2013 y las negociaciones que culminan en San José en marzo del 2018 llevaron exactamente 5 años, 7 meses y 7 días. Entonces, los que me dicen que en el Acuerdo de Escazú las cosas se hicieron sin pensarlo mucho, no, qué pena. Fueron más de 5 años y 7 meses de reflexión, de negociación de tú a tú entre 33 delegaciones. En esas 33 delegaciones hay que pensar que no todas pensaban igual que Costa Rica. Ahí estaba la Argentina del señor Macri, estaba el Brasil del señor Temer a partir de mayo del 2016, estaba la Colombia muy renuente a establecer cualquier obligación de carácter vinculante relacionada con el principio 10, la Colombia del señor Santos y luego del señor Iván Duque. Estaba el México, que no es el México actual, que era el México del señor Enrique Peña Nieto, que no tenía mayor interés en temas como los que se ventilan en el Acuerdo de Escazú. Entonces, hubo que negociar con todas esas negociaciones y llegar por consenso a un texto que lo que establece, pues, es un piso mínimo. No es un techo como lo dicen algunos por ahí en Costa Rica, sobre todo desde algunas cámaras empresariales. Es un piso mínimo para que, de alguna manera, nivelemos la cancha en toda América Latina y en el Caribe, de manera que un inversionista no escoja Guatemala, no escoja Honduras, porque sabe que ahí la legislación ambiental es poca y el derecho de participación ciudadana es prácticamente nula. No, que todos tengamos exactamente el mismo piso mínimo en materia de ¿qué? Pues de garantizar un derecho que tenemos todos nosotros, porque a todos nosotros nos puede ocurrir en algún momento que nos percatemos que a la par de donde vivimos, nuestro residencial, nuestra casa particular, nuestro edificio, van a colocar, qué sé yo, una cementera, una planta asfáltica, una minera, una plantación de piña. Entonces, como sencillos ciudadanos, tenemos derecho, uno, a que nos den la información exacta sobre cuál va a ser el nivel de impacto de ese proyecto. Dos, tenemos derecho a participar. Participar significa, pues, estar en reuniones donde nos dicen exactamente qué plantean hacer. Y si la municipalidad otorgó un permiso de uso en una zona residencial, que la municipalidad nos explique dónde encontró una cláusula que le permita colocar una planta asfáltica prácticamente en el centro de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, donde yo vivo, que hay una planta asfáltica que amenaza a toda la comunidad, incluyendo al Colegio Lincoln, que como ustedes bien saben, se pasó de Moravia a San Miguel de Santo Domingo. No hizo una inversión de $8 millones para que ahora una planta asfáltica venga con la pluma de contaminación a contaminar las instalaciones. Entonces, son derechos que nos asisten a todos, y lo que era necesario es que a nivel regional contáramos con un instrumento que permite darle un contenido jurídico a algo que está contenido en una declaración que tiene ya 20 años, y eso fue lo que se negoció y que lleva el nombre orgulloso del cantón de Escazú. Para orgullo de todos los escazuceños que nos escuchan hoy, tienen que saber que
El nombre de Escazú resuena en Chile, en Colombia, en Perú. Es la primera vez que tenemos un tratado regional que lleva el nombre de un cantón indígena costarricense para orgullo, pues, de Costa Rica, de los escazuseños y todos los que creemos en los indígenas y su gran aporte en Costa Rica. Entonces, tenemos ese texto y tenemos un primer, digamos, un primer problema, y es que se adopta en marzo del 2018. La negociación fue liderada por Costa Rica y Chile. En Chile, la señora Michelle Bachelet, muy identificada con este texto, es sustituida por un señor empresario que pone a Chile en el nivel de estallido social que conoció Chile a partir de su llegada, que es el señor Sebastián Piñera, y Chile al día de hoy se niega incluso a firmar el Acuerdo de Escazú, porque digamos, la orientación política es muy distinta y los círculos políticos que están alrededor del señor Piñera no ven de un buen ojo todo lo que tenga que ver con participación ciudadana en materia ambiental. El otro, digamos, punto negro es que, pues, Costa Rica le da el nombre a ese tratado, y al día de hoy, si ustedes revisan la lista de los estados que lo han ratificado, que son 12, entró en vigor el pasado 22 de abril, no aparece Costa Rica, y desde afuera no se está entendiendo qué es lo que está ocurriendo con Costa Rica. Hay que tener claro una cosa: cuando un estado primero lidera una negociación, como lo hizo Costa Rica, cuando ese estado además negocia con las demás delegaciones que la última ronda de negociación se va a llevar en Costa Rica, y además le dan el nombre de un cantón costarricense, ese estado, pues, se entiende que tiene que estar entre los primeros en ratificar el acuerdo, y si no puede, por lo menos estar entre los primeros 11 estados que es el número mínimo para que entre en vigor el acuerdo tal como quedó estipulado en una disposición sobre las condiciones de entrada a vigor. Entonces, Costa Rica no está ni siquiera entre los primeros 11, ya son 12, posiblemente con Perú próximamente tengamos 13, posiblemente con un cambio político que se avecina muy fuerte en Chile, donde todos los candidatos han dicho: nosotros vamos a firmar el Escazú y vamos a hacer lo necesario para ratificar. Van a ser 14. Entonces, vean que conforme pasa el tiempo, avanza el número de ratificaciones, y el lunar de Costa Rica, esa ausencia, se entiende cada vez menos, pero se hace cada vez más pesada de justificar o de entender, sobre todo desde el exterior, donde se asocia siempre a Costa Rica a defensa de los derechos humanos, defensa del ambiente. Entonces, si un tratado tiene que ver con derechos humanos de quienes defienden el ambiente y que no esté Costa Rica, hay algo ahí que es una inconsistencia total y absoluta desde la perspectiva internacional, y ni hablar desde la perspectiva nacional. Pensemos simplemente que el Pacto de San José se suscribió ¿dónde? Aquí en San José, allá en 1969. El primer estado en ratificar el Pacto de San José fue Costa Rica. Es la práctica normal diplomática, y es: yo, anfitrión, tengo un compromiso, asumo un compromiso un poquitito mayor a todos los demás, y entonces confirmo ese compromiso siendo uno de los primeros en ratificar el acuerdo que lleva el nombre de mi capital. Es lo más normal del mundo, y se entendió siempre que Costa Rica tenía que estar entre los primeros. Entonces, tenemos ese problema con Chile y Costa Rica, que en estos momentos le están dando un argumento inverosímil a quienes son los detractores y los más férreos opositores al Acuerdo Escazú, que son muchas cámaras empresariales, en particular en Perú, en Colombia, en Chile, en Guatemala, en Honduras, diciéndoles: vean, señores, no nos vengan con cuentos. Ni siquiera Chile y Costa Rica son parte al Estado, al Acuerdo de Escazú. Vean el riesgo y sobre todo la vulnerabilidad del Acuerdo de Escazú, en la medida en que al día de hoy sus dos principales gestores no están en la lista de los estados partes al convenio, con un agravante en el caso de Costa Rica, porque, como les expliqué bien, en Chile hubo un cambio de orientación a partir del mes de marzo del 2018, pero en Costa Rica lo que tuvimos fue una pasación de poder de un partido a otro. El señor presidente, pues, fue miembro del gabinete del gobierno anterior. No hubo absolutamente ningún cambio drástico de orientación política que pudiera explicar lo que ocurrió en Chile con relación a la no firma
del Acuerdo Escazú. Entonces, es doblemente pues, complicado para Costa Rica desde la perspectiva internacional y le cuesta ahora sí asumir y confortar su liderazgo regional en la medida en que en todos los foros internacionales que ha habido en materia ambiental, Costa Rica se presenta a hablar de ambiente cuando todo el mundo sabe que no ha ratificado el Acuerdo Escazú y que sus dos vecinos directos, Panamá y Nicaragua, ya lo han hecho. Panamá, Nicaragua, Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Uruguay, o sea, son estados que tienen cierta Ecuador también, que tienen cierta, digamos, cierta importancia en América Latina, y me parece que Costa Rica ahí está perdiendo una ventana de oportunidades en la medida en que, primero, el Acuerdo Escazú no inventa absolutamente nada nuevo con relación a lo que existe, por ejemplo, en el convenio de Aarhus de 1998. Decir que el Acuerdo Escazú va a ahuyentar la inversión extranjera significaría que el Acuerdo de Aarhus también ahuyentó la inversión extranjera. Pues, la señora embajadora de Alemania en Costa Rica se tomó el tiempo de publicar un artículo muy bueno en La Nación explicando que qué pena, señores, el Acuerdo de Aarhus nunca ahuyentó ninguna inversión extranjera y más bien facilitó procesos en materia de concesión de obra pública, facilitando el acceso de los ciudadanos a información, transparencia y rendición de cuentas. Si la sociedad costarricense en esos últimos meses ha venido viviendo una verdadera sacudida, es precisamente porque el tema de transparencia y de rendición de cuentas es una gran deuda del Estado costarricense, sobre todo en materia de concesiones de obra pública. Entonces el Acuerdo Escazú se inscribe en una línea y pues al día de hoy, repito, ha sido ratificado por 12 estados de América Latina que acabo de mencionar y varios del Caribe anglófono. Y la situación es la siguiente. Tenemos en América Latina cúpulas empresariales que se oponen a todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Pero es que esas cúpulas, pienso en Colombia, pienso en Chile, pienso en Perú, pienso en Paraguay, pienso en el Brasil de Bolsonaro, asocian derechos humanos pues con las cosas que vivieron los círculos militares en los años 80 y 90, porque los militares se han reciclado, son grandes empresarios, son empresarios en Honduras, en Guatemala, en Paraguay, en El Salvador, es decir, los círculos militares y los círculos políticos alrededor de esos militares y las cúpulas empresariales cercanas a esas cúpulas militares, pues son cúpulas, digamos, muy radicales y que ven como una verdadera amenaza todo lo que se suene o presente como o relacionado con los derechos humanos. Lo que no se entiende es que esos mismos argumentos que se encontraron las cámaras allá en Colombia, allá en Chile, allá en Guatemala, en contra del Acuerdo de Escazú, reaparezcan en un país como Costa Rica que no tiene círculos militares alrededor de las cúpulas empresariales, porque lo que hicieron varias cámaras empresariales costarricenses es simple y llanamente un cut and paste muy elegante, muy a lo tico, pero un cut and paste de cosas que oímos en contra del Acuerdo Escazú y que se basan sobre verdaderos mitos y leyendas. Les recomiendo la lectura de un artículo muy bueno que escribió mi colega Mario Peña que se llama Desmitificando el Acuerdo Escazú. Ahí están todos los grandes argumentos en contra del Acuerdo Escazú que se han ventilado por parte de las cámaras empresariales en Costa Rica y sus fichas políticas colocadas en la institucionalidad costarricense. Entonces ahí sí voy a permitirme decir cosas que tal vez van a caer un poquitito mal, pero sabíamos que las fichas políticas de las cámaras están en el Poder Ejecutivo. Todos nos percatamos que al renunciar el señor Andrés Garnier, a los 15 días, el Poder Ejecutivo convoca el Acuerdo Escazú el 12 de abril del 2021. Algo pasó para que de pronto en Casa Presidencial se pudiera hacer algo que tal vez no se podía hacer mientras esta persona estuviese trabajando como funcionario en Casa Presidencial. En la Asamblea Legislativa es muy evidente que las cámaras empresariales tienen sus fichas y están muy fácil de identificar. Lo que llama la atención es que la Sala Constitucional costarricense
ha hecho algo total y absolutamente innecesario al complicar innecesariamente la tramitación del Acuerdo de Escazú. Incluso hay un voto de febrero del 2020 donde la Sala Constitucional nos hace creer, algo que es totalmente falaz, y es que el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú le va a significar un gasto adicional al Poder Judicial costarricense. ¿Por qué digo que es insólito? Pues cuando uno revisa las discusiones que hubo en Argentina, en México, en Panamá, incluso en Perú, que todavía no lo ha ratificado, en ningún momento, nunca un Poder Judicial salió con semejante, me van a disculpar la expresión, domingo de 7. En ningún momento el Poder Judicial es el responsable de la implementación del inciso 5 del artículo 8. Pero a través de esa maniobra, que es muy sutil, que pasó prácticamente desapercibida, nos podemos percatar que dentro de la Sala Constitucional costarricense tenemos a un grupo muy consolidado de magistrados que no quieren saber nada de consolidar la participación ciudadana en materia ambiental en la medida en que tanto colegas tanto como Mario Peña o como Álvaro Zagot han demostrado a través de estudios sobre la jurisprudencia regresiva de la Sala Constitucional que hay un grupo de magistrados y magistradas que no consideran, y eso quedó plasmado en un voto del 2017 con relación al acueducto Coco-Ocotal, Sardinal, donde en una sentencia, ojo con eso, la Sala Constitucional nos dice que la participación ciudadana en materia ambiental ya no es un derecho humano. Eso que acabo de decir es vergonzoso decirlo, pero es que lo dice la Sala Constitucional. Yo nada más repito lo que dice la Sala Constitucional. Entonces, ese fallo del 2017 es interesante porque los únicos dos magistrados que salvaron el voto fueron Paul Rueda y Fernando Cruz. Y los 5 restantes no dijeron nada. ¿Les parece normal que la Sala Constitucional le dé la espalda a más de 30 años de jurisprudencia donde había consolidado la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano? Entonces, a partir de esa lectura, de esa jurisprudencia regresiva, podemos entender que desde el Poder Judicial costarricense hay una tendencia a considerar como una verdadera amenaza un tratado regional como el Acuerdo de Escazú, que lo que viene precisamente es a confortar y ampliar el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental. Y eso a mí me parece que es muy grave. Pensemos simplemente en los últimos casos que han llegado a conocimiento de instancias interamericanas donde Costa Rica fue condenada. Todas o las últimas encuentran su origen en una lectura errada, muy conservadora, del juez constitucional. Pensemos en la fecundación in vitro, pensemos en los derechos de la población sexualmente diversa. La Sala Constitucional tuvo la posibilidad de resolver un problema, no lo quiso hacer o lo hizo a su manera, poniendo a Costa Rica en entredicho ante instancias interamericanas que entienden que el derecho, pues el derecho es evolución, las ideas evolucionan, las sociedades también, y el derecho internacional de los derechos humanos también. Y lamentablemente dentro de la Sala Constitucional pues pareciera que hay una lectura totalmente obsoleta de lo que es la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Y pareciera que en el tema de la participación ciudadana en materia ambiental pues tenemos una Sala Constitucional dispuesta a exponer otra vez a Costa Rica a un juicio, primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida en que su propio juez está negándole un derecho que es un derecho humano. El Acuerdo de Escazú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en eso les sugiero la lectura de la opinión consultiva 24, donde reafirma plenamente que la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho humano. Pero vean entonces digamos, la maniobra, que es muy sutil, porque pasó prácticamente desapercibida y somos unos pocos en decir, y por supuesto el magistrado Paul Rueda, que en las 2 ocasiones salvó el voto, primero en febrero del 2020, cuando la Sala
se encuentra un súper argumento, y es que el acuerdo de Escazú supone un gasto para el Poder Judicial, y luego, en agosto del 2020, la Sala también se inventa una nueva jurisprudencia, y es la siguiente: cuando se detecta en el procedimiento de aprobación un vicio, ese vicio se subsana y continúa el procedimiento. No, para el acuerdo Escazú vamos a revisar la jurisprudencia anterior y vamos a decir que no, que la jurisprudencia anterior no vale, y vamos a obligar a la Asamblea Legislativa a retrotraer todo el procedimiento desde un inicio. Vean entonces, a través de esos dos fallos, que el acuerdo Escazú tiene enemigos muy claramente identificados dentro del Poder Judicial costarricense, y eso pues me parece que es bastante llamativo. Posiblemente algunos de nuestros oyentes hoy es la primera vez que escuchan a alguien decir algo así, pero tengo toda la información para explicarles bien de dónde proviene esa lectura, y es una lectura tendiente a considerar que el acuerdo de Escazú es una verdadera amenaza para el juez constitucional costarricense, repito, en la medida en que en los últimos 15 años ha tenido una lectura regresiva de lo que se consideran la participación ciudadana en materia ambiental. ¿Qué nos queda entonces que hacer en Costa Rica? Pues lo que estamos haciendo hoy: alzar el tono, pedir cuentas, exigir, por ejemplo, ahora que estamos en campaña electoral, que hay mucha gente que viene a decirnos cosas muy bonitas, preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué opinan sobre el acuerdo de Escazú? ¿Qué piensan hacer cuando gobernarán este país? Tengo que decir que las universidades públicas, sí, algunas de ellas han asumido ese rol. Hay un pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR de mayo del 2021. Hay otro posterior del Consejo Universitario de la Universidad Nacional a Distancia. Pero, por ejemplo, de las otras universidades públicas, que son 5 en total en Costa Rica, no hemos oído absolutamente nada con relación al acuerdo de Escazú. No hemos oído, por supuesto, del Poder Ejecutivo alguien que tenga la osadía de desmentir públicamente a la UCAEP. Sus 6 puntos en su comunicado del 21 de abril nunca fueron objeto de ningún comunicado oficial proviniendo de COMEX para desmentir todas las cosas tan malas que le va a ocurrir, según la UCAEP, a la inversión extranjera si se aprueba el acuerdo de Escazú. No hemos oído tampoco nada por parte de entidades que trabajan en derechos humanos, como el Ministerio de Justicia o la misma Defensoría de los Habitantes, con relación a la necesidad imperiosa de que Costa Rica ratifique el acuerdo de Escazú. Entonces, pues en ese mar de silencios y de omisiones, sí hay que relevar o destacar, el papel de las universidades públicas, que han intentado, incluso sin lograrlo, un debate. Lo que queremos, si hay gente que está en contra del acuerdo de Escazú y hay gente que está a favor, bueno, entonces reunámoslo y hagamos un debate. Bueno, ya llevamos 3 ocasiones en las que la última fue organizada por el Colegio de Biólogos, mi colega Álvaro Zagot y Patricia Madrigal, quien fue la negociadora principal del acuerdo de Escazú en nombre de Costa Rica. Esperaron a que la UCAEP enviara o conectara a un abogado para venir a defender sus grandes argumentos en contra del acuerdo de Escazú. Y repito, ya llevamos 3 experiencias donde, por alguna razón, que a mí me interesaría mucho destacar, la UCAEP no considera oportuno debatir sus argumentos con especialistas en derecho ambiental en Costa Rica. Y eso, pues evidentemente que no se vale en una sociedad democrática lanzar argumentos, repartirlos en comunicados, impresionar a los diputados y algunas fichas que están muy bien colocadas en la institucionalidad, y luego a la hora de debatir de tú a tú. No estamos pidiendo nada más que una conexión Zoom de un abogado de UCAEP que venga a defender sus grandes argumentos en contra del acuerdo de Escazú, pero ni siquiera a eso se han atrevido estos señores. Entonces realmente me llama mucho la atención, y salvo las universidades públicas, pues tenemos que reconocer que ha habido por parte de la ciudadanía, de los gremios, cierta apatía, incluso en el sector ecologista. En el sector ecologista algo pasa para que no se vea
como un imperativo absoluto el hecho de aprobar un tratado internacional como el Acuerdo Escazú. Lo he dicho en muchas ocasiones, yo siempre he observado y he felicitado la beligerancia, la vehemencia de las organizaciones no gubernamentales costarricenses cuando se asesinó a Jairo Mora, cuando se asesinó a Sergio Rojas, en el 2019, cuando se asesinó a otro líder indígena también de Salitre, Jerry Rivera. Me pareció un accionar muy, muy inteligente de las organizaciones no gubernamentales en denunciar ese tipo de crímenes que además se mantienen en la más total y absoluta impunidad. Aquí en Costa Rica, cuando se asesina a un líder indígena, la UIJ, la Fiscalía, de pronto ya no saben investigar, no saben rastrear llamadas, no saben cómo identificar autores de amenazas de muerte que recibieron esos dos líderes. En fin, tenemos un sistema de administración de justicia que de pronto no sabe cómo se hace. Entonces tenemos dos personas que fueron asesinadas en Costa Rica, líderes indígenas, y al día de hoy una impunidad campante que lo que hace evidentemente es intimidar a los compañeros de lucha de esos dos líderes y sus comunidades indígenas en general, en la medida en que pues, el Estado costarricense no sabe, no quiere o no quiere saber nada de los responsables de quienes ejecutaron o comanditaron esos asesinatos. Bueno, entonces esa vehemencia de las organizaciones no gubernamentales cuando se dan esos asesinatos de pronto se desvanece cuando se trata de defender un tratado como el Acuerdo Escazú, que lo que busca precisamente es evitar a toda costa que esas cosas se vuelvan a repetir. Y termino con esa idea. El Acuerdo Escazú se suscribió exactamente el 3 de marzo del 2018. No es una fecha que el azar del calendario nos dio, no, fue escogida porque es el natalicio, en homenaje, al natalicio de Berta Cáceres, una gran lideresa indígena lenca en Honduras, asesinada en marzo del 2016, y el mensaje entonces es sumamente fuerte a la comunidad internacional. A través del Acuerdo de Escazú no queremos más muertes en América Latina como la muerte de Berta Cáceres. Hace 2 días, salió un nuevo informe sobre la peligrosidad de América Latina para quienes defienden el ambiente. Está Colombia en primera posición, está México, está Honduras, en fin, hay situaciones, países en los cuales se asesina casi semana a semana a líderes ambientales, líderes ecologistas, líderes indígenas o líderes campesinos, sin que el Estado encuentre la manera de superar esa situación tan dramática para muchas comunidades, y es ver cómo pierden sus líderes sin que haya ninguna sanción y viendo cómo un clima de impunidad total se instala por parte de las autoridades estatales. Entonces, el mensaje es muy fuerte, y para ese 15 de septiembre del 2021, que coincide con el bicentenario de Costa Rica, pues tiene que llamarnos profundamente a la reflexión el hecho de que Costa Rica en estos momentos de su historia le está dando la espalda a un tratado que tiene que ver con derechos humanos y ambiente. Creo que hasta aquí he hablado mucho y me encantaría más bien oír sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Nicolás por sus reflexiones, ¿verdad? Por su perspectiva crítica, por ese contexto que nos da, sus desafíos que nos sugiere el Acuerdo de Escazú. Hemos discutido a lo largo de este año y en otros contextos, ¿verdad? La profesora Marcela, los estudiantes, colegas y yo, sobre cómo es sorprendente que cuestiones de derecho ecológico, de derecho ambiental siempre se posterguen, ¿verdad? Cuestiones relacionadas con derechos humanos que exigen respuestas inmediatas, constantemente se van dejando a la deriva, ¿verdad? Constantemente se van postergando por intereses políticos y económicos, como muy bien señalaba don Nicolás, por contextos que se repiten con nuevas máscaras, ¿verdad? Con nuevos disfraces, por decirlo de alguna manera. Vemos cómo incluso lo que nos dice don Nicolás nos remite también a aquella discusión que tuvimos en el primer semestre de temas de derecho ambiental internacional. Cómo vivimos en un contexto de irresponsabilidad organizada, ¿verdad? Donde muchas veces el marketing verde es el que juega un papel muy importante.
en el día a día de las naciones. Cómo la perspectiva de ver el cambio climático, de ver los riesgos ecológicos, de ver los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, la importancia de reconocer la participación y la información y el acceso a la justicia como derechos fundamentales y no de negarlo, de verdad, como sucedió y lo mencionaba Nicolás, ¿verdad? En la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, cómo esa negación nos hace vivir en un mundo que pareciera distópico, ¿verdad? En donde respuestas muy fuertes, perdón, preguntas muy fuertes, pareciera que nos llevan constantemente a respuestas muy débiles, ¿verdad? A la pérdida de sustantivos, diría Boaventura Sousa Santos. Y cómo en ese contexto de irresponsabilidad organizada, además, siempre perdemos de vista el otro, la alteridad, la empatía, el multiculturalismo, el pluralismo jurídico. Y cómo esto es una oportunidad de un acuerdo regional sólido, de una América Latina más unida, ¿verdad? Una América Latina que ha estado fraccionada por diferencias que en realidad no son tan palpables si nos ponemos a ver, ¿verdad? No obstante, nos han dividido. Todo eso nos lleva también a pensar un poco la idea del paradigma de complejidad. Como en ese mecanismo cartesiano, del reloj cronometrado constante, las cuestiones ambientales siempre serán un estorbo, ¿verdad? Siempre necesitamos, de manera inmediata, suplir algunas necesidades que son marcadas por un modelo de desarrollo que además olvida que existen profundas desigualdades socioeconómicas en las sociedades. Y colocaba muy bien don Nicolás que el caso de Costa Rica es curioso, no solo porque promovió junto con Chile la celebración de un acuerdo que, como muy bien decía don Nicolás, encuentra ya fundamento epistemológico y hermenéutico desde la Río 92. ¿Verdad? Entonces, cuando el acuerdo se retoma, ¿verdad? En la Río +20, que tuve la oportunidad de discutir en aquella conferencia, en aquella oportunidad yo estaba sacando mi postdoctorado en Brasil, como curiosamente esa Río +20 se enfocó muchísimo en discutir economía verde. Bueno, a Costa Rica y Chile se les abrió la oportunidad de hablar sobre ese importante instrumento para permitir una democracia ecológica, la construcción de una democracia ecológica en América Latina, ¿verdad? Y eso nos lleva también a la idea de Estado ecológico de derecho. Y desde el 2012 a la fecha, hemos estado postergando constantemente y poniéndole peros procedimentales, peros de tal magnitud que incluso la Sala Constitucional, una de las magistradas llegó al punto, ¿verdad?, de decir que el acuerdo de Escazú hiere el principio de inversión, el principio de inversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Es decir, que el principio precautorio, ¿verdad?, es un claro desconocimiento de la materia ambiental, podría ser un gran obstáculo y podría tener carácter de inconstitucionalidad. En fin, son una serie de elementos que curiosamente también nos llevan a la reflexión de a dónde está la ciudadanía en Costa Rica en materia ambiental. ¿A dónde estamos como personas conscientes de nuestro papel, más allá del gobierno, que de verdad ha sido muy tímido, y más que tímido, ha sido un poquito pusilánime en discutir el tema, ¿verdad, don Nicolás? Es un tema que parece que se deja debajo del tapete. Los propios medios de comunicación, ustedes no ven que el tema sea recurrente en las noticias de nuestro país. Y como decía don Nicolás, el contexto latinoamericano nos va a hacer que ese lunar, que es Costa Rica actualmente, vaya creciendo constantemente. Y se vayan escondiendo situaciones que exigen una discusión inmediata para fortalecer una verdadera democracia ambiental en América Latina y particularmente en Costa Rica. Particularmente en Costa Rica, donde muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, también de las comunidades tradicionales, de las comunidades indígenas que también integran nuestro territorio. En momentos de reflexión como esta fecha, en la cual celebramos el Bicentenario de Independencia, pocas veces traemos en realidad a colación la discusión sobre nuestra sangre, sobre nuestros orígenes, ¿verdad? Sobre las posibilidades que tenemos como nación y como pueblo del mundo, de verdad, de construir una democracia más integral y no simplemente aquella que día a día se hace pensando simplemente en las votaciones cada 4 años, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro real papel en el juego democrático? Y por eso celebro y le agradezco muchísimo a Nicolás que nos acompañe el día de hoy, porque como decíamos antes de comenzar esta conferencia, estos espacios tienen que darse más y ojalá con mayor participación, diálogo, ¿verdad? Capacidad de escuchar las posiciones y las perspectivas, los orígenes de Escazú y las oportunidades que Escazú representa.
Yo no quiero extenderme más para cederle la palabra a los demás, para que aprovechemos este espacio y le hagamos preguntas a don Nicolás. El Acuerdo de Escazú tiene que ver mucho también con gestión del riesgo ecológico, tiene que ver con protección de los defensores ambientales, tiene que ver con un nuevo modelo incluso de justicia, tiene que ver con ecologismo de los pobres, tiene que ver con un activismo judicial que no sea tan conservador como el que tenemos actualmente, no solo, como decía don Nicolás, no solo en materia ecológica, en materia de derechos humanos también nos hemos quedado con un activismo judicial que sí existe, pero es conservador, y él lo colocó muy claro, y ya lo hemos discutido, fertilización in vitro, ¿verdad? Y el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo es una clara evidencia del marcado carácter conservador que tenemos, ajá, en nuestro país, a nivel de una hermenéutica que parece que no avanza en el tiempo. Parece que se quedó estancada en la sociedad de la primera modernidad. Y nos corresponde a todos, con responsabilidad, con seriedad, no criticar por criticar, pero sí hacer esas observaciones. ¿Para qué? Para ojalá tener un mundo en el cual nuestros hijos y nuestros nietos tengan una Costa Rica más equitativa, más, de verdad más igual, ¿verdad? Una Costa Rica capaz de crecer y no estancarse constantemente. La pandemia también nos ha desnudado un poco, ¿verdad? Como personas. Ha evidenciado que no nos colocamos en el lugar de los demás. Abro el espacio para preguntas. Los invito a que por favor formulen sus preguntas en el chat para que Manrique y Miguel nos las puedan leer. Entonces vayan formulándolas en el chat. Antes de eso le paso la palabra a la profesora Marcela por si quiere hacer algún comentario. Y por favor, nuevamente les reitero, los invito a que escriban en nuestro muro, en el chat. Tenemos bastante tiempo para aprovechar y sacarle mucho el jugo a don Nicolás. Muchas gracias, profesor Peralta. Muchas gracias a don Nicolás por esta exposición tan esclarecedora. Y a mí me surge una interrogante, don Nicolás, y yo quisiera, bueno, conocer su opinión y también en ese tras bambalinas que se dio de esas reuniones de negociación y estas reuniones para llegar a ese documento final y esa posterior ratificación. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿por qué es importante Acuerdo de Escazú? ¿Verdad? Desde la perspectiva de la agenda de la progresividad de los derechos humanos de los pueblos originarios, ¿por qué sería importante Acuerdo de Escazú? Y también me surge a raíz de eso la siguiente consulta. ¿Cuál ha sido en ese tras bambalinas, en esas negociaciones, la participación efectiva de líderes y lideresas indígenas en estas rondas de negociaciones, en estas rondas de entender por qué era importante el acuerdo? Y bueno, y también me cala mucho, don Nicolás, lo que usted indica sobre nuestros líderes indígenas asesinados, porque también es importante recordar que esos líderes indígenas estaban supuestamente amparados, y digo supuestamente porque resulta ser que aquí una orden de medidas cautelares internacionales parece que no vale nada, ¿verdad? Me refiero a que estas personas que han sido asesinadas y muertas, como usted lo mencionaba, don Nicolás, estaban amparadas a medidas cautelares de carácter internacional, y lo que eso demuestra es el gran racismo que está enquistado en nuestra estructura estatal, ¿verdad? Ya sea en la administración de justicia, en esto que usted decía, ¿verdad? Me resuena en la cabeza, don Nicolás, de un pronto a otro a la fiscalía se le olvida cómo hacer su trabajo, al OIJ también, por ahí, y aquí sí esto lo conozco abiertamente, por eso también no importa que se grabe, hay demasiada evidencia como para no mencionarlo, y en alguna parte tiene uno que poder decir esto, hay jueces que resuelven conflictos constantemente vinculados a los pueblos originarios, y especialmente en el sur del país, que es donde está enquistada la conflictividad más violenta que tenemos en razón de la justiciabilidad de la tierra y este concepto de propiedad comunal que tanto le cuesta entender al hombre occidental no indígena, ¿verdad? Cuesta mucho entender esto de la propiedad comunitaria y que lleva a la muerte de estas personas, y donde es evidente que hay jueces administrando justicia que son abiertamente racistas y que abiertamente indican en distintos foros y que se ve en sus resoluciones que no tienen la más mínima idea de lo que será la agenda de los derechos humanos de los pueblos originarios, y que resuelven contrario a este bloque de derechos humanos. Entonces, bueno,
peco también, disculpe, Nicolás, de siempre hacer comentarios, divago, pero bueno, como dijimos, ¿verdad? Si no es en este espacio donde dice uno todas estas cosas que trae adentro, ¿verdad? Y entonces, esas serían mis preguntas y comentarios. Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias, Marcela, y Carlos también por sus muy amables comentarios. Sí, el acuerdo Escazú no hay que verlo como un acuerdo que protege únicamente a las poblaciones indígenas. O sea, las poblaciones indígenas son parte de todos los grupos, comunidades campesinas, comunidades rurales. Pensemos también en lo que les ocurrió a los vecinos de San Rafael de Alajuela, que en los años 2012 decidieron de un día a otro colocarles una planta cementera, así nomás, sin consultar a nadie, y hubo que ir al Tribunal Contencioso Administrativo y por dicha tener jueces conscientes del nivel de deriva que podemos tener a veces en algunas instancias públicas. Entonces, el Acuerdo Escazú cubre, digamos, indígenas, campesinos, líderes ecologistas, líderes campesinos ubicados en el campo, pero también líderes de comunidades urbanas que defienden, por ejemplo, y en San José lo tenemos una y otra vez con Río Azul, todos los problemas que tienen que ver con la contaminación que producen los botaderos de basura en Costa Rica, en el Valle Central. Entonces, la idea es proteger a esas personas. ¿Por qué esas personas? Porque esas personas usualmente están en primera línea, usualmente son personas muy, muy humildes, y que tienen que lidiar con ¿qué? Pues con un megaproyecto, con una gran empresa, a veces con una transnacional que tiene su séquito de abogados que vienen a presentar demandas por presunta difamación a cuanto líder alce la voz. Entonces se necesita proteger a esas personas que están en primera línea, que están en situación muy, muy vulnerable. En Cruzitas, por ejemplo, pudimos ver que en Costa Rica no tuvimos que llorar la muerte de nadie, pero muchos amigos colombianos nos dijeron, vea Nicolás, lo que usted hace aquí en Costa Rica, allá en Colombia se resuelve, pero es de otra manera. Su nombre aparece en una lista, la lista se manda a algunos y usted aparece sin vida en algún momento del partido. Entonces, son personas y en América Latina, lamentablemente, tenemos que llorar semana tras semana la desaparición de personas que lo que hacen es simplemente defender su pequeña comunidad. Y por eso el Acuerdo Escazú sí tiene una cláusula que no existe en el convenio de Aarhus, y es interesante porque a raíz de las discusiones en el Acuerdo Escazú, ahora Aarhus está viendo cómo incorpora una cláusula similar al artículo 9 que tiene que ver con la protección de los defensores del ambiente. Vean entonces la ventana internacional que significa el Acuerdo Escazú, que ahora los europeos buscan la manera de amoldar su tratado mayor, y ya que tiene ciertos años con relación a los avances del Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado a nivel internacional que reconoce la necesidad de proteger a los líderes, a los defensores del ambiente. Defenderles no solamente de la posibilidad de perder la vida, sino toda una mecánica jurídica, sobre todo en materia penal, tendiente a intimidar a un líder campesino, a un líder de una pequeña comunidad urbana o rural, presentándole acciones por disque difamación, resistencia al orden, en fin, el derecho penal en América Latina se ha ido enriqueciendo, entre comillas, de figuras penales que permiten acallar o intimidar mediante el accionar de demandas ante los tribunales a líderes sociales que no quieren dejar de alzar la voz. Y eso, pues, evidentemente que es todo un desafío, incluso en Costa Rica, donde hemos visto muchos juicios por presunta difamación que terminan en nada en los tribunales penales, porque simplemente es una técnica para intimidar a un líder cuando éste alza la voz en defensa de su pequeña comunidad. Entonces, durante el proceso de negociación, eso también, el Acuerdo de Escazú ha sido considerado por Naciones Unidas como un modelo de negociación. ¿Por qué? Porque no solamente los estados participaron en la ronda de negociación, sino que siempre hubo una retroalimentación de las organizaciones no gubernamentales que pudieron saber un poquito por dónde iba la negociación, presentar enmiendas para mejorar o rectificar o intentar aportar algo nuevo desde su perspectiva, y Naciones Unidas una y otra vez ha saludado el marco de negociación como un verdadero modelo que hay que implementar ahora para todos los tratados que se van a negociar bajo los auspicios de Naciones Unidas. Repito, Escazú es para lucirse a nivel internacional,
y nadie entiende ese lunar tan grande que se nos está haciendo con relación a Costa Rica. Muchas gracias, don Nicolás, y gracias a la profesora Marcela. Continuamos, tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a iniciar con las dos preguntas de los coordinadores estudiantiles del grupo Pesquisa. Le doy la palabra a Manrique, luego a Miguel. Luego le pido también incluso a ellos que nos colaboren con la lectura de las preguntas que se formulan en el chat. Manrique. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta de hecho va muy en la línea de la primera, que es de Nicole. Entonces voy a ver si las encamino, hacemos una simbiosis. La Sala Constitucional ha sostenido en su jurisprudencia que los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando han sido suscritos, pueden ser vinculantes aún sin haber sido ratificados. Es una posición que ha tenido la Sala en las sentencias 23-13-95, 96-85-00, entre otros. Ya sabemos que Costa Rica firmó el Acuerdo de Escazú, pero no lo ha ratificado. Entonces, bajo este mismo contexto, pregunta Nicole, un tratado internacional suscrito por el Estado pero no ratificado tendría vigencia en Costa Rica y sería vinculante. Siendo esto así y habiéndose firmado el Acuerdo de Escazú, ¿cuál sería el grado de vinculatoriedad y posible aplicación del tratado en Costa Rica? Sí, entonces la Sala Constitucional tiene ese criterio efectivamente desde 1995 con relación a los tratados ratificados por Costa Rica. Mientras el texto es firmado pero no es ratificado, pues ahí se puede discutir si es vinculante o no es vinculante para el Estado costarricense. Lo que hay que tener claro es que hemos tenido una Sala Constitucional muy receptiva, incluso al punto de incorporar al bloque de constitucionalidad textos que técnicamente no son vinculantes, como son muchas declaraciones en materia ambiental, muchas declaraciones en materia de derechos humanos. Pensemos en la protección de los privados de libertad, de las mujeres, de los niños. Incluso hay una jurisprudencia de la Sala Constitucional que nos dice que en materia de derechos humanos no se puede utilizar el argumento económico para eximir al Estado de sus obligaciones. Vean entonces la contradicción total de la Sala Constitucional con relación a su voto sobre el Acuerdo de Escazú, que va en contra de su propia jurisprudencia y de la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre ha dicho también una y otra vez: el argumento económico, señores, en materia de derechos humanos no va porque no va, punto, no hay ninguna discusión. Entonces realmente llama mucho la atención esa línea jurisprudencial que, repito, yo la intento explicar porque son demasiados cortocircuitos en un periodo de tiempo tan pequeño, y la única explicación que tengo es que hay un grupito de magistrados y magistradas que ven el Acuerdo de Escazú como una amenaza. ¿Por qué? Pues porque los va a obligar, los va a poner contra la pared y los va a obligar a rectificar esa jurisprudencia tan regresiva que ha ido demostrando en los últimos años en materia de participación ciudadana en materia ambiental. Muchas gracias, don Nicolás. Tenemos también una pregunta por aquí de Beatriz González. Dice: ¿considera usted, don Nicolás, que en Costa Rica se ha cesado o se han unido verdaderamente a la voluntad de cambio que se ven en las agrupaciones ecologistas y los círculos generadores de conocimiento? En el caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿considera usted que se ha hecho un avance en esta materia? Sí, no, yo creo que hay algo que tienen las organizaciones ecologistas, con el hecho siguiente, que es un poquito político, pero se traduce en su accionar, y es que asocian el Acuerdo de Escazú a la administración de Luis Guillermo Solís. Todos lo vamos a hacer porque la negociación empezó en el 2013 y culminó en el 2018. Y como la administración de Luis Guillermo Solís fue una gran frustración para muchos sectores ecologistas en Costa Rica, entonces pareciera que ven en el Acuerdo de Escazú ese doble discurso que han denunciado muchas veces, y es pues una ventana discursiva y una narrativa destinada al exterior, pero sin ninguna consistencia a nivel interno. Entonces, de alguna manera, el Acuerdo de Escazú es víctima de esa lectura que a mí me parece que es errada, porque, primero,
quien inició la negociación no fue Luis Guillermo Solís, fue Laura Chinchilla. Hay que reconocer esa continuidad entre las dos administraciones. Y segundo, porque el Acuerdo de Escazú lo que busca es, pues, reforzar y rectificar algunas cosas que se dan aquí en Costa Rica en materia de justicia ambiental. Pensemos simplemente en esas encuestas de los sociólogos que contrata la CETENA. Van a un EVAIS, toman una lista de 15 personas de una comunidad de 7,000 habitantes y dicen que no, ya se consultó a la comunidad y todos, por supuesto, dicen que sí al proyecto. No, hay que ser un poquito más serio cuando hablamos de participación ciudadana en materia ambiental. Hay que ser más rigurosos. Y en el tema, por ejemplo, de la consulta a los pueblos indígenas, tenemos un mecanismo nacional de consulta desde el 2017 que no sabemos muy bien cómo va a funcionar porque nunca se ha implementado. Es decir, está en papel, está el decreto ejecutivo que firmó la administración de Luis Guillermo Solís. Pero, o sea, ¿cómo se hace, por ejemplo, desde el Tribunal Supremo Electoral para identificar una población y decir que esa es la población indígena que hay que consultar? ¿Cómo se hace? ¿Quién hace eso en el Tribunal Supremo Electoral? Es la gran pregunta que siempre me he hecho cuando hablo con algunos colegas que trabajan ahí, porque evidentemente que es una parte de la población que tiene necesariamente que ser objeto de un cuidado especial por parte de las entidades encargadas de identificar los votantes en una consulta popular. Entonces, vean los desafíos. Hay muchos otros más que plantea el Acuerdo de Escazú y por supuesto el principal es permitir que los líderes que se oponen a la minería en la zona norte, que se oponen a la expansión piñera que es descontrolada en la zona sur y en la zona norte y en gran parte Siquirres y Sarapiquí, que esos líderes que se oponen a proyectos como pues el que tenemos aquí cerca de mi casa, que es esa planta asfáltica. Hay una síndica de San Miguel de Santo Domingo que fue objeto de una acción para recusarla por parte de la empresa en el municipio de Santo Domingo. O sea, cuando yo vi eso, yo dije, pero ¿qué es eso? O sea, un síndico amenazado de ser recusado porque manda fotos y vigila lo que está haciendo una empresa en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Entonces, realmente, la idea es proteger a esas personas que lo que hacen es simplemente alzar la voz cuando se percatan y les llega información sobre algún tipo de actos que van en contra de la legislación ambiental. Siempre lo he dicho a mis colegas, a mis amigos, perdón, a mis estudiantes de la maestría en Derecho Ambiental, todo lo que yo les enseño aquí no aplica para las piñeras. Empezando por el principio, quien contamina paga. No hay una sola empresa piñera que haya pagado de su bolsillo los desastres que han ocasionado con relación a los acuíferos en la zona de Siquirres o en la zona de la zona norte. Entonces, el Acuerdo de Escazú, claro, es un desafío para Costa Rica, pero creo que las organizaciones ecologistas hacen una lectura un poco sesgada al asociarla únicamente a Luis Guillermo Solís y de alguna manera vengarse de esa administración que efectivamente fue una gran frustración para muchos sectores ecologistas costarricenses. Muchas gracias, don Nicolás. Le paso la palabra a Miguel, que me le adelanté con la pregunta de Beatriz, pero él seguía con la palabra. Tranquilo, Manrique, muchas gracias y agradecerle también a don Nicolás por su espacio, ¿verdad? Por estar acá con nosotros. Mi pregunta va por ahí de aprovechar que don Nicolás es un experto también en derecho internacional y entonces, ante este panorama, digamos, que tenemos en Costa Rica de polarización, por ponerlo de algún modo, y las próximas elecciones, podríamos pensar que la siguiente Asamblea Legislativa tampoco ratifique el Acuerdo de Escazú, que toco madera, ¿verdad? Para que eso no sea así, pero es una posibilidad. Entonces, en el ámbito del derecho internacional, siempre hemos escuchado que Costa Rica, a pesar de ser un país muy pequeño y que en otras condiciones no tendría gran importancia, digamos, en la comunidad internacional, en espacios de discusión, siempre escuchamos cómo Costa Rica, por ser un país que se presenta como un país verde, puede acceder a estos espacios. Entonces, si no ratificamos este acuerdo, podríamos encontrarnos en un escenario en el que Costa Rica quede desacreditada a nivel internacional
y pierda estos espacios? ¿O cómo lo ve usted desde el derecho internacional, el papel que juega Costa Rica y que ante la crisis ambiental va a ser cada vez más importante en el futuro? Sí, es un problema para muchos diplomáticos costarricenses. Es que antes la información no fluía como ahora. Entonces, pues si había un escándalo ambiental, éramos unos 4 gatos que nos sentáramos en Costa Rica y la información no salía. Pero hoy en día los diplomáticos costarricenses, cuando tienen que sostener una posición de vanguardia en materia de derechos humanos, allá en Naciones Unidas, en Ginebra, en Nueva York, saben muy bien que sus colegas que los están oyendo tienen información que desdice completamente el disque gran discurso de Costa Rica a favor de los derechos humanos. Pensemos en los migrantes, trabajadores migrantes o las poblaciones indígenas. Entonces ahí lo que se instala es la idea de que ese Estado, ese país, tiene un doble discurso. Y cuando usted tiene doble discurso y los demás se confortan en la idea de que usted tiene un doble discurso, usted pierde toda credibilidad. Y para Costa Rica sí le va a significar un daño tremendo a su imagen de líder indiscutible en materia ambiental y derechos humanos. La naturaleza no acepta la idea de vacío. Si Costa Rica pierde si el liderazgo, va a aparecer otro estado, decir, no, vean, Costa Rica es lo que dicen es muy bonito, pero no tiene ninguna relación con la realidad, pero vean que yo sí soy más consecuente. Entonces, es muy peligroso para un país como Costa Rica, que además destina muchos millones de dólares a mantener y preservar su imagen internacional como un país verde, un país muy generoso y muy respetuoso de los derechos humanos, estar con ese lunar que se le va a hacer cada vez más grande. Pensemos simplemente, hace poco el señor Biden, el presidente Biden, invitó a 54 jefes de Estado para presentarles su plan sobre la descarbonización de la economía. Invitó a 5 jefes de Estado de América Latina, no invitó a Costa Rica. O sea, desde afuera ya hay una percepción de que, pues sí, Costa Rica tiene sus parques nacionales, tiene un discurso muy bonito, pero hay algo ahí que no cuadra. Entonces sí me parece que es muy triste, además, para un país cuyos ejes de política exterior, y los pueden revisar ustedes si se meten a la página web de la Cancillería, siguen siendo desarme, paz, derechos humanos y ambiente. O sea, es desdecirse y desdecir su propia imagen tal como se proyecta. Entonces es realmente una contradicción total y un cortocircuito que no sé muy bien dónde va a terminar. Yo todavía tengo la esperanza porque la actual legislatura aprobó el Acuerdo de Escazú en primer debate. Ojo con la cifra: 44 votos a favor, 0 en contra. 44 a favor, 0 en contra. Y de esos 44, ahora hay un montón que han descubierto que hay un montón de cosas malas del Acuerdo de Escazú. Bueno, esos diputados hay que explicarles o que son muy fácil de engañar o que se dejan engañar muy fácil, pero hay que explicarles bien que ha habido una maniobra muy sutil y una campaña de desinformación por parte de algunos sectores contra el Acuerdo de Escazú, y me parece que como todo ser humano podemos equivocarnos, podemos dejarnos engañar, y me parece que todavía estamos a tiempo de rectificar y sobre todo recuperar esos 44 votos unánimes a favor del Acuerdo de Escazú, ese capital de simpatía. Y por ejemplo, el próximo 26 de septiembre, el Acuerdo de Escazú cumple 3 años desde que lo firmó doña Epsi Campbell allá como vicepresidenta y canciller de Costa Rica, mandando Costa Rica a Naciones Unidas una señal muy fuerte de su compromiso con el Acuerdo de Escazú. Bueno, pasaron 3 años, la foto ahí está en internet, es muy bonita, pero ahora necesitamos 3 años después que Costa Rica haga algo más o menos decoroso con relación al Acuerdo de Escazú, si no quiere perder toda su credibilidad a nivel internacional. Muchas gracias, don Nicolás. Ahora pasamos con la pregunta de Sebastián González, quien nos indica: Costa Rica recientemente ingresó a la OCDE, la cual ha mostrado su respaldo al Acuerdo de Escazú, diciendo que es un conjunto de buenas prácticas sobre medio ambiente. El país atravesó 22 comités temáticos para ingresar, uno de los comités el de política ambiental. Todo esto gracias a que Costa Rica tiene una robusta legislación ambiental, la cual ya invierte la carga de la prueba en materia ambiental con la Ley de Biodiversidad del 98.
¿cómo explica entonces la resistencia de la institucionalidad a la ratificación de estos instrumentos de acceso a la justicia en materia ambiental? ¿Qué criterio le merece esta contradicción de nuestras instituciones? Sí, efectivamente, la OCDE ha respaldado el Acuerdo de Escazú, el Banco Mundial lo ha respaldado, por supuesto que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el BID, es decir, las instituciones financieras y económicas internacionales tienen claro que el Acuerdo de Escazú se inscribe en esos lineamientos de mayor transparencia, mayor rendición de cuenta por parte de los estados. Entonces, hay una contradicción por parte del Ejecutivo, pues sí y no. Sí, en la medida en que dice que defiende el Acuerdo de Escazú, y doña Epsi Campbell ha participado a todas las reuniones diciendo lo mismo, que es una prioridad para el Estado costarricense, pero el músculo político para llegar a la Asamblea Legislativa como que o no existe o es tan débil que mejor ni empezar a hablar del Acuerdo de Escazú. Pero creo que el Ejecutivo tiene que ver la manera con la Asamblea Legislativa pues de salvar el Acuerdo de Escazú, porque lo que se viene en la Asamblea Legislativa a partir del mayo del 2022 no pinta muy bonito para el ambiente y los derechos humanos. Independientemente de quién sea el nuevo presidente, no pinta nada bien. Y creo que todavía estamos a tiempo de rectificar esa, me van a disculpar la expresión, esa profunda vergüenza internacional que estamos dando como espectáculo como país. Todavía estamos a tiempo de rectificar. Los que cometieron errores tienen que reconocerlo. Los que fueron objeto de algún engaño pueden reconocerlo y rectificar sus votos. Pero creo que es importante que Costa Rica termine esa verdadera pesadilla que le significa en estos momentos la no ratificación del Acuerdo de Escazú. Pensemos que Perú próximamente lo va a ratificar, Chile, y que el señor Bolsonaro apenas se retire del poder. Vamos a tener entonces Brasil, México, Argentina, partes del Acuerdo de Escazú. ¿Y dónde está Costa Rica? Vean el nivel de inconsistencia internacional que provoca esa ausencia de Costa Rica. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la pregunta de Crisia Fallas. Ella le gustaría saber cuál sería el motivo más relevante por el que Costa Rica aún no ha decidido ratificar este tratado y si tiene que ver con una afectación quizá a los grupos de mayor poder en el país que no les conviene la ratificación o si existen más motivos de fondo. Pues sí, yo creo que lo que ha ocurrido es que tenemos cámaras empresariales, que son un pequeño sector de la sociedad costarricense, pero que son muy influyentes, que cuentan pues con sus editorialistas en los grandes medios de prensa, con sus medios de prensa afines, que lo que hacen es reproducir los acuerdos en contra del Acuerdo de Escazú, y cuando uno le pide al editor, bueno, pero ¿y los que estamos a favor, en qué momento nos van a invitar? Ah, no. Entonces, claro, se ha ido creando y hay que reconocer que ha sido una campaña exitosa para desinformar sobre el contenido del Acuerdo de Escazú y que explica tal vez la apatía de la ciudadanía en general sobre ese tema. Pues sí, los ecologistas están a favor, las universidades, pero no es, digamos, un tema que haya trascendido mayormente más allá de esos dos ámbitos. Y la ciudadanía está apática, pues primero porque estamos en pandemia y segundo porque hay una campaña de desinformación muy bien orquestada. Me sorprende a mí el hecho cada vez que me subo en un taxi que hablo de Escazú, el chofer de taxi dice que el Acuerdo de Escazú no le sirve a Costa Rica. ¿Cómo lograron llegar a las cooperativas de taxistas a través de esos mensajes y esa campaña de desinformación? Hay que reconocer que son muy hábiles, son muy influyentes, pero creo que como estamos entrando en campaña política, podemos hacer mucho, empezando por el hecho muy sencillo y es el siguiente. Hay una cosa del Vaticano que se llama el CLAR, que es la Conferencia Latinoamericana Religiosa, que ha instado a los estados de América Latina a ratificar el Acuerdo de Escazú. Entonces, todo partido político que dice que es cercano a la doctrina social de la Iglesia Católica, pues tiene que rectificar, empezando por el PUSC.
Hace poco en una entrevista radial, una figura muy cercana al PUSC, como Elizabeth Odio, dijo, no, el acuerdo de Escazú hay que ratificarlo, no tiene sentido que Costa Rica no lo ratifique. Entonces veamos que hay ciertos sectores políticos que tienen que explicarnos. Uno, primero, si son cercanos o no tanto a la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica, sí, al Vaticano. Y dos, si por ejemplo se han leído las últimas encíclicas papales que van exactamente en la dirección del Acuerdo de Escazú. Y hay una gran interrogante y es, ¿cómo es posible que el Vaticano inste a los estados a ratificar el Acuerdo de Escazú y tengamos en Costa Rica una iglesia católica totalmente callada? O sea, el tema no es con ella, es entre el Vaticano y los que están a favor del Acuerdo de Escazú, pero el tema no es conmigo, no. O sea, hay que ver ahí cómo se puede trabajar en eso. Hay varios consejos municipales que han hecho, que han adoptado pronunciamientos a favor de la ratificación sin más preludios del Acuerdo de Escazú. Entonces, dentro de la sociedad costarricense yo siento que sí hay pequeños espacios, el de hoy es uno, pero habría que multiplicarlos y mucho, para que la misma ciudadanía fuerce la institucionalidad a rectificar lo que puede rectificarse, que no es tampoco tan complicado. Pero repito, tenemos cámaras empresariales muy influyentes y que han logrado pues orquestar una gran campaña de desinformación que explica tal vez esa situación del Acuerdo de Escazú aquí en Costa Rica. Muy bien, ahora le devuelvo la palabra a Manrique, que tiene una pregunta más. Sí, bueno, la pregunta que estaba pendiente era de don Bernal Mora, pero me indica que no la haga porque era muy similar a la anterior. Entonces, con eso terminaríamos con las preguntas que tenemos en el chat, a menos de que alguien más tenga alguna otra duda. ¿Alguien más quiere preguntar, interrogar a don Nicolás, hacer alguna observación? Bueno, acá tenemos una pregunta de Sofía Murillo. Dice, la campaña de desinformación se ha desarrollado en torno a esta idea de que el acuerdo va en contra del progreso económico, lo que por supuesto ha generado preocupación en la ciudadanía por temas como el desempleo, pobreza, entre otros, dejando así los asuntos ambientales como temas irrelevantes. ¿Cómo podemos desarrollar estos temas con las personas en nuestros círculos para que comiencen a darse cuenta de la importancia del tema ambiental? Sí, ahí yo pienso que primero la UCAEP dice que representa a todas las cámaras de este país, pero yo estoy seguro que la Cámara de Productores Orgánicos, las cámaras de ecoturismo o turismo rural no están de acuerdo para nada con eso, pero tienen que hacerse sentir para que veamos que hay un debate entre los empresarios y no que la UCAEP dice algo y todos se quedan calladitos creyendo que se ven más bonitos. Entonces tenemos que ver la manera de que ciertas cámaras que van a salir gananciosas si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú. Pensemos simplemente en estos momentos en Europa, las organizaciones a cargo de certificar como Fair Trade el comercio justo y equitable de ciertos productos que provienen de América Latina y del Caribe se están interesando por el Acuerdo de Escazú. ¿Cómo usted va a plantear que su producto es fair trade si proviene de un estado que no ha ratificado un acuerdo que busca proteger a quienes defienden el ambiente? ¿Cómo lo va a hacer? Sobre todo si hay ya 12 estados de América Latina que dicen, no, el mío es fair trade porque además de fair trade he ratificado el Acuerdo de Escazú. Entonces, realmente es una ventana de oportunidades que se está perdiendo si Costa Rica sigue empecinado en darle la espalda a su propia imagen exterior como país defensor del ambiente y de los derechos humanos. Y me parece que hay espacios, pero sí hay todo un trabajo que hacer, empezando por el siguiente, que por dicha lo han hecho algunos periodistas del semanario Universidad, los remito a un trabajo que hizo el equipo de Doble Check, y es tomar todos los argumentos en contra de la UCAEP versus, en otra columna, lo que dice el Acuerdo de Escazú. Y ya con esa lectura usted se da cuenta de la debilidad, del ingenio y de la creatividad de nuestros colegas de la UCAEP para hacerle decir cosas que no son a un texto. Entonces, pero una vez ese trabajo hecho, pues hay que divulgarlo, hay que debatirlo, por supuesto, y espacios como el de hoy, pues permiten esa reflexión porque permite poner
en evidencia que estamos ante verdaderamente una campaña que lo que busca es asustar, azuzar los ánimos, utilizando, por supuesto, la situación económica actual para que se haga a un lado todo lo que tiene que ver con ambiental. La reactivación económica prima sobre todo lo demás. Ambiente, derechos humanos, defensor del ambiente, eso pasa a un segundo plano. No, señores, si hay reactivación económica, posiblemente esa reactivación económica se va a dar y va a ser mucho más exitosa desde países que entienden la relación intrínseca entre derechos humanos y ambiente y se presentan al mundo, o ante el mundo, sí, perdón, con la ratificación del Acuerdo de Escazú, que además en el caso de Costa Rica no viene a cambiar muchas cosas en la medida en que, a diferencia de Perú, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, ya Costa Rica cuenta con una legislación ambiental bastante robusta. No es perfecta, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero digamos, no empezamos como sí empezarían los guatemaltecos o los hondureños con relación a la implementación del Acuerdo de Escazú, pero creo que es una gran ventana internacional y una gran ventana incluso de negocios, ahora que hablamos de economía descarbonizada y de economía verde, y que merece que Costa Rica piense bien lo que está sucediendo y lo que a futuro le va a ocasionar como daño a la imagen, al prestigio y sobre todo a la credibilidad internacional. Muchas gracias, don Nicolás. Tenemos una pregunta de José Pablo Carballo Chavarría que dice, la magistrada Nancy Hernández se ha mostrado en contra del Acuerdo de Escazú y hasta da la impresión que pudo haber adelantado criterio en alguna entrevista que ella dio. ¿No resulta peligroso que si este caso se lleve ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella se encuentra ahí como jueza justamente considerando que desde enero ya Costa Rica ratificó su candidatura? Sí, quienes conocen a doña Nancy Hernández siempre han hablado de ella como una mujer muy estudiada, muy prudente. Y entonces, efectivamente, esa famosa nota no es un voto salvado, es una nota. Acuérdense que cuando los magistrados están de acuerdo, debaten, algunos no están de acuerdo, entonces emiten un voto salvado. El texto de doña Nancy Hernández no es un voto salvado, es una nota. Y la ligereza con la cual la redactó, haciéndonos pues ver que ella no sabe mucho de derecho ambiental, no se leyó la ley de biodiversidad, no sabe que hay un artículo, el artículo 109, que invierte la carga de la prueba en materia ambiental desde 1998. Entonces llama mucho la atención que una persona tan prudente y tan estudiada de pronto se exponga a las críticas acérrimas que le hemos hecho, pero es que es muy evidente ahí que algo no funcionó. Como magistrada de la Sala Constitucional tiene sus letrados, y algún letrado no hizo bien el trabajo, pero la expuso a la crítica con relación a esa idea un poquito extraña de que el Acuerdo de Escazú es inconstitucional, según ella, porque invierte la carga de la prueba y afecta un pilar de la democracia como lo es el principio de inocencia. Por Dios, ¿cómo podemos llegar a semejante conclusión? ¿A partir, pues, de qué? De algo que inspiró a la señora magistrada para escribir algo tan cuestionable. Realmente es, con todo el respeto que le tenemos a los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, en lo personal me parece que hay algo que no cuadra bien. Y entonces, claro, doña Nancy Hernández en estos momentos ha sido postulada por Costa Rica para sustituir a doña Elizabeth Odio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué gana América Latina con una jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cada vez que hablamos de participación ciudadana en materia ambiental va a seguir pues con la línea que tiene actualmente en la Sala Constitucional, que es totalmente opuesta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a considerar la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano? ¿Qué gana América Latina? Repito, con una magistrada que tal vez intentaría pues arrastrar a otros magistrados recién llegados a la Corte Interamericana en esa idea muy peligrosa, y es que el tema ambiental es muy complicado, pero no tiene que ver con derechos humanos. Y esa es la línea jurisprudencial que ella ha defendido en muchas de sus notas y votos salvados. Entonces realmente
me hago la pregunta del día de hoy. ¿Cómo es que se designa a alguien para ser juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica? ¿Se parte de una terna final? ¿Se asocia en la discusión a gremios especializados? ¿Hay, no sé, un concurso abierto, público? ¿Cómo es que llegó esa señora magistrada a ser la única postulada para ocupar ese cargo tan prestigioso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues es una pregunta que nos podemos todos hacer y que me permito hacer en este espacio. Muy bien. Manrique, ¿tenemos alguna última pregunta? No, profe, ya no hay más preguntas en el chat. Bueno, sin duda tuvimos un espacio de reflexión sumamente interesante, ¿verdad? Creo que podríamos continuar aquí con don Nicolás conversando, ¿verdad? Nos extendimos bastante, ya son las 15:34. Creo que hay muchos aspectos, ¿verdad? Que don Nicolás nos deja con enorme elocuencia, ¿verdad? Astucia, profundidad, ¿verdad? Para que reflexionemos, para que veamos cómo podemos contribuir para ese debate, para replicar, como nos dice él, estos espacios, para que hagamos eco también de la importancia de discutir el acuerdo de Escazú en el actual contexto incluso de pandemia, ¿verdad? Para que veamos cómo no hay esa contradicción aparente que algunos sectores pretenden hacernos creer que existe, ¿verdad? Para entender que derecho al ambiente, un derecho ecológico, ¿verdad? Que sea con un paradigma más ecocentrista, más biocentrista, es parte también de nuestro día a día y es parte de aquel futuro que queremos para nuestra nación, para nuestra región y para nuestro planeta. Yo de verdad lo que quiero es externarle de parte del grupo de pesquisa, del Observatorio de Derecho a la Ciudad, de los estudiantes de la Cátedra de Derecho Ambiental, nuestro profundo agradecimiento a don Nicolás, invitarlo para encontrarnos en muchas otras oportunidades, en los eventos de cooperación que hagamos a nivel internacional, en los espacios de discusión. Hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? El día de hoy, y yo quería que todos sea virtualmente o virtualmente con el icono, ¿verdad? Porque si estamos virtualmente, o que por favor le demos un caluroso aplauso que nos permita agradecerle todo el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Amable don Nicolás, también decirles que una buena forma de divulgar toda esa información tan valiosa que nos ha dado él es que esta conferencia del día de hoy pues será editada y será subida al canal de YouTube del Grupo de Pesquisa para que comenzamos a hacer ese eco, ¿verdad? Comunicarnos sobre en qué consiste Escazú, cuáles son los desafíos y cuál es la importancia, ¿verdad? De que sea ratificado por nuestro país. Les agradezco a todos los presentes, a la profesora Marcela, al profesor Nicolás, a Miguel, a Manrique, a todos los que nos acompañaron y desearles una excelente final de tarde, una excelente semana, cuídense mucho, esperamos en breve retomar la normalidad, esto no es normal, esta nueva normalidad no es normal, a pesar de que le pusimos ese nombre, pero bueno, las condiciones sanitarias actualmente lo exigen. Nosotros nos volveremos a reunir el próximo miércoles, ¿verdad? En nuestros espacios de discusión de derecho ecológico. Y nuevamente, Nicolás, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo y por todo lo que nos enseñó el día de hoy. Muchas gracias, estamos a la orden. Muchas gracias, Marcela, también, muy amable. Gracias. Hasta luego a todos. Chao, chao.